Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de una figura que ha cautivado al público no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su talento y carisma. Sí, hablamos de la increíble Demet Özdemir. Y lo que es aún más interesante es que recientemente ha abierto su corazón en una entrevista, revelando algo que nos ha dejado a todos reflexionando: no esperaba tanto de mi vida. Así es. Una confesión que nos invita a mirar más de cerca su trayectoria, sus sueños y quizás a compararlos con los nuestros. Vamos a desgranar esta interesante declaración, explorar qué pudo haber llevado a Demet a sentir esa sorpresa, y qué lecciones podemos extraer de su viaje. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que le des al botón de suscribir. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido fresco y fascinante sobre tus celebridades favoritas y temas que te encantarán. Ya lo verás. Así que ponte cómodo, prepárate un cafecito o tu bebida favorita, porque hoy vamos a tener una conversación muy personal y reveladora sobre Demet Özdemir. La verdad es que cuando vemos a estas estrellas en la pantalla, es fácil pensar que todo ha sido un camino de rosas sin obstáculos. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y a menudo, más inspiradora. La frase "no esperaba tanto de mi vida", dicha por Demet Özdemir, resuena porque, en su sencillez, encierra una profundidad increíble. ¿Qué significa realmente no esperar tanto? Implica que ha superado sus propias expectativas, o quizás que se ha enfrentado a desafíos que nunca imaginó. Pensemos un poco en la carrera de Demet. Comenzó en el mundo del entretenimiento, y como muchos artistas emergentes, seguramente soñaba con alcanzar cierto nivel de reconocimiento. Pero la magnitud de su éxito actual, las series que la han catapultado a la fama global, los premios, el impacto cultural, es posible que esto haya superado incluso sus visiones más ambiciosas. Recordando sus inicios, quizás aspiraba a ser una actriz reconocida en su país, a tener papeles protagónicos en producciones de calidad. Y lo ha logrado, y con creces. Ha sido la cara de innumerables campañas publicitarias, ha participado en proyectos internacionales, y su nombre es sinónimo de éxito en el mundo de las telenovelas turcas. Pero no solo se trata de éxito profesional. A veces estas declaraciones también tocan aspectos personales, la forma en que la fama y el escrutinio público han moldeado su vida. El ojo público es implacable y lidiar con ello, mantener la autenticidad y encontrar un equilibrio entre la vida privada y la pública es un desafío monumental. ¿Quién no se sentiría abrumado alguna vez ante la intensidad de la atención mediática? Demet, al ser una figura pública de primer nivel, está constantemente bajo el microscopio. Cada paso, cada relación, cada elección, es analizada y comentada. Es natural que en algún momento sienta que la realidad de su vida ha superado las proyecciones que ella misma se hizo. Y es precisamente esa honestidad la que la hace tan querida. No se presenta como una figura inalcanzable, sino como una persona que, a pesar de su éxito, sigue experimentando asombro, gratitud y quizás también cierta sorpresa ante el camino recorrido. Esa vulnerabilidad es un puente que conecta a la celebridad con su audiencia. Nos permite verla no solo como la actriz talentosa que admiramos en pantalla, sino como una mujer real que ha trabajado duro y que de vez en cuando se detiene a reflexionar sobre el extraordinario viaje que ha emprendido. Además, esta confesión puede ser vista como un tributo a la resiliencia. El camino hacia el éxito rara vez es lineal. Seguramente ha habido momentos de duda, de sacrificio, de esfuerzo incansable. Demet Özdemir ha demostrado una capacidad admirable para superar obstáculos y para reinventarse. Desde sus primeros pasos hasta convertirse en una estrella internacional, ha habido un proceso de aprendizaje y crecimiento constante. Y en ese proceso, la gratitud por lo alcanzado, incluso cuando supera las expectativas, es un sentimiento muy poderoso. Podríamos especular sobre los motivos específicos detrás de sus palabras. Tal vez ha habido un momento particular en su vida o carrera que la hizo detenerse y pensar: «Wow, ¿realmente estoy viviendo esto?». Podría ser el impacto de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, la oportunidad de trabajar con personas que admiraba, o simplemente la madurez que trae consigo el paso del tiempo, permitiéndole una perspectiva más profunda sobre su propia vida. Es fascinante pensar en cómo nuestras propias expectativas influyen en nuestra percepción de la felicidad y el éxito.
A veces nos conformamos con metas modestas, y cuando superamos esos objetivos, el sentimiento de logro es inmenso. Otras veces nos fijamos aspiraciones muy altas, y cada paso hacia ellas es un triunfo. La declaración de Demet sugiere que, en su caso, la suma de sus logros y experiencias ha sido más grande de lo que inicialmente concebía. Esto no necesariamente implica que no haya trabajado duro para ello, sino que el resultado final, en su totalidad, la ha sorprendido gratamente. Y esto, amigos, es una lección para todos nosotros. A menudo nos centramos en lo que deberíamos estar logrando según ciertos estándares sociales o comparaciones. Pero quizás, como Demet, deberíamos tomarnos un momento para apreciar la magnitud de nuestro propio viaje, incluso si no fue exactamente como lo habíamos planeado. La vida está llena de giros inesperados, de oportunidades que aparecen cuando menos las esperamos, y de momentos que nos dejan sin aliento. ¿Cuántos de nosotros, si miramos atrás, podemos decir que nuestra vida es exactamente como la imaginamos hace 10 o 20 años? Seguramente no muchos. Y eso está bien. De hecho, a menudo son esos giros inesperados, esas experiencias que no anticipamos, las que nos enriquecen y nos definen de maneras que nunca hubiéramos predicho. La capacidad de adaptarse, de aprender y de encontrar alegría en el camino, independientemente de si superó nuestras expectativas iniciales, es quizás la clave de una vida plena. La entrevista con Demet Özdemir, y su sincera confesión, nos invita a una reflexión más profunda. Nos anima a valorar el presente, a celebrar nuestros logros, grandes o pequeños, y a ser agradecidos por las sorpresas que la vida nos depara. Su éxito no es solo resultado de su talento, sino también de su perseverancia, su dedicación y, sin duda, una buena dosis de esa magia que hace que los sueños, a veces, se manifiesten de formas aún más maravillosas de lo que jamás imaginamos. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado conversando, la impactante declaración de Demet Özdemir, "No esperaba tanto de mi vida", nos habla de un éxito que ha trascendido sus propias proyecciones. Hemos reflexionado sobre cómo esto puede referirse tanto a sus logros profesionales como a las complejidades de la vida bajo el escrutinio público. Hemos explorado la idea de que esta confesión, lejos de ser una muestra de insatisfacción, es un signo de gratitud y asombro ante un viaje extraordinario. Y lo más importante, hemos extraído la lección de que debemos valorar nuestro propio camino, celebrar las sorpresas de la vida y apreciar la magnitud de nuestras experiencias, independientemente de si superaron nuestras expectativas iniciales. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Özdemir? ¿Han experimentado ustedes alguna vez esa sensación de que la vida les ha sorprendido gratamente, superando sus expectativas? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me nutre mucho la interacción con cada uno de ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les aseguro que tenemos muchas cosas emocionantes preparadas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.